últimas cápsulas hemos venido dándole seguimiento al caso del general Salvador Cienfuegos, especialmente sobre las aristas jurídicas y diplomáticas que él mismo ha tenido en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. De igual forma, resaltábamos cómo este caso llegaba a confirmar la relación estructural complementaria entre el sistema de justicia estadounidense y el sistema de procuración de justicia mexicano, especialmente en lo que se refiere a altos funcionarios mexicanos, los cuales, tomando ventaja de la propia verticalidad en la cual se erige el sistema político mexicano, abusaban del voto de confianza que había ya sea de la población y de las propias instituciones, así como del control efectivo que ellos tienen de este tipo de investigaciones para tratar de obstaculizar cualquiera que pudiera iniciarse en su contra. De esta forma, pues vemos que era bienvenido este tipo de enjuiciamientos por parte de Estados Unidos, ya que en México no había ninguna carpeta de investigación en contra de esos altos funcionarios y justamente las posibles detenciones que pudieran llegar a haber en México solamente se daban tras el cambio de gobierno y siempre y cuando hubiera un cambio de partido político. Entonces, de esta forma, tenemos que el caso del general Salvador Cienfuegos parecía confirmar esta regla donde se detenía en Estados Unidos a exgobernadores, exsecretarios de Estados, exdiputados, exalcaldes, sin que hubiera una protesta por parte de México. Sin embargo, en el caso del general Salvador Cienfuegos sí vimos una protesta diplomática y también pudimos apreciar cómo en este ejercicio de sistematización de lo que representa ese tipo de actuación complementaria entre ambos regímenes, pues teníamos que cuando el gobierno de México ejercía una protesta diplomática, estas protestas diplomáticas venían a servir como las excepciones a esta complementariedad fáctica. En otras palabras, con una protesta diplomática se realizaba un ejercicio de análisis procesal para poder determinar qué cortes podrían servir como el foro más conveniente para llevar a cabo dicho enjuiciamiento. De esta forma, pues podíamos ver cómo el gobierno de México declaraba, tras el regreso del general Salvador Cienfuegos, de que había un compromiso con las autoridades estadounidenses de que se realizara la investigación, la ponderación de los supuestos delitos en territorio nacional ante autoridades nacionales, y de esta forma pues veíamos que se confirmaba esta complementariedad fáctica, donde daba lo mismo que la persona fuera enjuiciada en Estados Unidos o en territorio mexicano, sino que lo importante es de que fuera perseguido dicho ilícito. Hasta ahí todo parecía que quedaba ya zanjado y que solamente era necesario que esperáramos cuál era el desenlace de la carpeta de investigación que está integrando la Fiscalía General de la República con la evidencia que mandó las autoridades estadounidenses. Sin embargo, en los últimos días pudimos ver cómo el caso del general Salvador Cienfuegos tuvo una repercusión adicional con la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde se propone adicionar un capítulo para regular la actuación de los agentes extranjeros que tengan en su país de origen el encargo de realizar actividades de procuración de justicia o actividades policíacas. En otras palabras, parecía que esta reforma de ley tenía como dedicatoria a las autoridades estadounidenses. Puesto que esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional ya fue aprobada por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados, es muy importante el analizar el contenido de la misma. Si bien es cierto, el gobierno de México tiene plena facultad soberana para poder emitir cualquier tipo de ley, para poder restringir en las conductas que agentes extranjeros que son considerados como invitados dentro del estado receptor, es muy importante señalar que también va a haber ciertos parámetros mínimos que van a estar codificados dentro del derecho internacional. Entonces, si bien es cierto, el Estado mexicano tiene plena jurisdicción y plena soberanía para poder determinar y acotar ese tipo de comportamientos, sí es muy importante señalar que el Estado mexicano no puede violentar el derecho internacional aún cuando se considere que tiene la soberanía nacional para restringir al máximo este actuar de agentes extranjeros. Especialmente me estoy refiriendo al artículo propuesto en esta reforma a la ley, donde el gobierno de México señala de manera unilateral que no le va a reconocer ningún tipo de inmunidad diplomática o consular a todos los agentes extranjeros que hayan cometido un ilícito en territorio nacional o
que hayan violentado esta prohibición en la cual se les prohíbe ejercer facultades reservadas exclusivamente a las autoridades mexicanas. De esta manera, si bien es cierto, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares señala que los agentes consulares solamente van a tener una inmunidad de carácter funcional respecto a las funciones que los cónsules desempeñan, es muy importante destacar que la Convención sobre Relaciones Diplomáticas no encuentra coincidencia esta inmunidad funcional. Los diplomáticos van a tener una inmunidad personal absoluta. En otras palabras, no está vinculada a las funciones que los mismos desempeñan. Si bien es cierto, aquí la justificante que dieron las autoridades mexicanas en la discusión de este proyecto de iniciativa de reforma es que la mayoría de los agentes extranjeros se buscaría que fueran acreditados como agentes consulares. Es muy importante resaltar que en la práctica difícilmente cuando un agente extranjero que va a realizar este tipo de funciones, difícilmente el Estado enviante lo va a acreditar como cónsul. ¿Por qué? Porque el Estado enviante lo está mandando con una misión en concreto. En otras palabras, el desempeñar este tipo de actuaciones. Entonces, si a sabiendas de que el gobierno de México va a desconocer estas inmunidades y que no va a tener estas inmunidades a la luz del derecho internacional, lo que hacen los agentes extranjeros, especialmente sus estados enviantes, es acreditarlos como diplomáticos para evitar que pudiera haber una persecución en el estado receptor. Aquí es muy importante destacar algunos ejemplos, como el caso de Raymond Allen, un contratista de la CIA, el cual tenía como misión el rastrear y el localizar a Osama Bin Laden, el cual en una misión de campo en Pakistán, donde estaba acreditado como diplomático, terminó asesinando a 2 personas cuando se sintió amenazado por las mismas. De igual forma, durante el operativo de rescate a esta persona fallecieron otras tantas y tenemos que el gobierno de Estados Unidos en ningún momento renunció a las inmunidades diplomáticas que tuvieran esos individuos. Otro ejemplo lo vamos a tener también reciente de un diplomático estadounidense, especialmente en este caso fue su esposa, la cual por accidente termina atropellando a un joven británico, el cual perdió la vida y el gobierno de Estados Unidos tampoco terminó cediendo sus inmunidades, sino todo lo contrario. Aquí el gobierno de Estados Unidos lo que hizo es de inmediato retirar a la esposa del agente diplomático al diplomático para evitar que fueran enjuiciados dentro del Reino Unido. Otro incidente también relacionado entre México y Estados Unidos es el agente diplomático, el cual estaba acreditado ante la Embajada de Estados Unidos aquí en México, al cual se le acusó de abusar sexualmente de varias mujeres en su domicilio en Polanco, el cual el gobierno de Estados Unidos, en coadyuvancia con las autoridades mexicanas y aquí respetando nuevamente esta regla no escrita, lo que hizo es retirarlo del país, de territorio nacional, para poder llevar a cabo su enjuiciamiento en Estados Unidos, especialmente ante las Cortes de San Diego por los delitos que cometió en territorio nacional. En otras palabras, los estados enviantes buscan proteger a sus diplomáticos precisamente para poder garantizar la funcionabilidad y que los mismos puedan desempeñar de manera libre sus funciones, las cuales les fueron encomendadas por el estado enviante. De esta forma, cuando cometen un ilícito, si el ilícito es muy grave, el estado enviante puede renunciar a las inmunidades para que sea enjuiciado en el estado receptor, pero por lo general el estado enviante decide retirarlo y enjuiciarlo ante sus cortes nacionales. Aquí nuevamente otro caso que sirve para ejemplificar fue el que aconteció hace unos años con la cónsul general de la India en Nueva York, la cual fue acusada por las autoridades estadounidenses de tráfico de personas porque no le pagaba el salario justo a su empleada doméstica en su residencia oficial. Entonces, cuando se vio acusada, de inmediato el gobierno de India lo que hizo fue acreditarla como parte de la misión permanente de la India ante Naciones Unidas. De esta forma evitó que se le pudiera detener por tener solamente una inmunidad funcional, haber sido un agente consular, y al ser parte ahora de la misión permanente ante Naciones Unidas, se convertía en diplomática y tenía una inmunidad absoluta. Como podemos ver, pues sí, los estados sí tienen una práctica cuando tienen esos agentes de acreditarlos específicamente como diplomáticos y no como cónsules. De igual forma, en la operatividad, cuando vemos que un estado va a mandar a un agente para realizar
conductas o actividades que puedan ser cuestionadas o prohibidas por el Estado receptor, pues difícilmente va a declarar que el mismo va a realizar este tipo de conductas. Entonces aquí vamos a ver otro de los obstáculos en contra de las reformas de la Ley de Seguridad Nacional, donde se establece la obligación de los agentes extranjeros de reportarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, de acreditarse ante la misma, la cual sucede en todos los casos, pero el señalar que ellos mismos van a tener ciertas funciones para el declarar cuáles van a ser los objetivos de su misión diplomática o misión consular y de igual forma de reportarle mensualmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores todo lo que están realizando. Aquí hay que recordar que los diplomáticos son los espías por excelencia. Entonces, si un diplomático va a realizar algunas actividades que puedan ser cuestionadas a la luz del derecho doméstico, pues difícilmente va a declarar que el mismo va a desempeñarlas. Aquí nuevamente un ejemplo podemos tenerlo, lo que aconteció este año cuando se ordenaron los cierres de los consulados generales de China en Houston y del consulado estadounidense en una de las provincias de China, a los cuales se le acusaba por espionaje. En otras palabras, veamos a ver que dentro de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, lo que se promueve es este respeto mutuo. En otras palabras, no se busca la persecución del agente consular, sino vamos a ver que la salida diplomática es decretar a la persona como persona no grata y que se vaya del territorio del Estado receptor. De esta forma, pues tenemos que esto es lo que se buscaría garantizar, y aquí viene mucho al caso una decisión reciente de la Corte Internacional de Justicia entre Guinea Ecuatorial y Francia sobre ciertos procedimientos criminales e inmunidades diplomáticas, donde en la Corte Internacional de Justicia llegó a confirmar que el sistema de privilegios e inmunidades diplomáticas se basa en la reciprocidad entre los estados. Entonces, si el Estado mexicano declarara o desconociera de forma unilateral lo señalado y el codificado dentro del derecho internacional, vamos a tener que los demás estados a los cuales van a verse afectados, los mismos van a tener la potestad de implementar medidas de retorsión. En otras palabras, se llega a confirmar en la máxima ojo por ojo, diente por diente, implementarían represalias legales donde podrían desconocerle también la inmunidad a los agentes diplomáticos mexicanos acreditados en su territorio. Esto se va a volver muy preocupante, especialmente si bien es cierto, yo comentaba hace un momento que cuando estemos hablando de agentes consulares no había tanta problemática porque la propia Convención sobre Relaciones Consulares reconoce solamente una inmunidad funcional. Aquí también es importante destacar que tenemos otro principio bajo el derecho internacional, el principio de inviolabilidad personal. Bajo el principio de inviolabilidad personal tenemos que los agentes estatales no van a poder detener al agente extranjero sin una orden de aprehensión en el caso de los cónsules cuando cometan un delito grave a la luz del sistema jurídico nacional, y en el caso de los diplomáticos en ningún momento los pueden detener. De esta forma, pues vamos a ver que existe un margen de oportunidad para los agentes extranjeros para poder ser extraídos del territorio del Estado receptor y de esta forma protegerlos. Entonces vemos que en la práctica, aun cuando la Ley de Seguridad Nacional señale que no se le va a reconocer esos privilegios a aquellos agentes extranjeros reconocidos y acreditados como cónsules, sí tenemos que hay una temporalidad donde es muy posible que si cometen un ilícito, los mismos puedan ser extraídos por parte del Estado enviante y de esta manera, pues básicamente blindarlos. Como les comentaba, en el caso de los diplomáticos, estos van a tener una inmunidad absoluta, una inmunidad personal, y la inviolabilidad personal es en todo momento. De esta forma, pues vemos una clara incompatibilidad con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, con este precepto en concreto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Porque si seguimos la práctica que yo hacía referencia hace unos momentos, donde los estados, a sabiendas que su agente diplomático, su agente consular va a realizar cierto tipo de funciones, siempre van a buscar acreditarlo como diplomático y no como cónsul para blindarlo completamente. De esta manera, aun cuando tengamos este precepto en la Ley de Seguridad Nacional, claramente esto no puede derogar lo señalado dentro de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. E inclusive, aun cuando el gobierno de México decidiera denunciar la propia Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para a lo mejor mandar un mensaje simbólico de que va a prevalecer la ley federal,
Es muy importante destacar que los privilegios e inmunidades diplomáticas no derivan simplemente del derecho internacional convencional, no derivan solamente de los tratados, sino estamos hablando de costumbre internacional, de una práctica milenaria, la cual inclusive antecede la propia existencia de los estados. Hay que recordar que la figura del diplomático nace cuando teníamos estos mensajeros entre las comunas, entre las aldeas, entre los reinos. Entonces vamos a ver que aun cuando la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas o consulares sean de reciente creación, las mismas van a codificar principios ya vigentes dentro de la comunidad internacional. De esta manera vemos que el Estado mexicano no se puede escapar, no puede de forma unilateral ignorar esta práctica, ya que claramente se estaría violentando el derecho internacional y el Estado mexicano incurriría en responsabilidad internacional. Aquí el derecho internacional es muy claro, lo vemos en los principios codificados en la resolución 5683 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos y en los artículos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde claramente se señala que ningún estado puede justificar un incumplimiento al derecho internacional simplemente basándose en lo que sería su derecho doméstico. De esta forma, a sabiendas de que el Estado mexicano es un Estado que siempre ha respetado el derecho internacional, es muy importante preguntarnos por qué se aprueba este tipo de normatividad. Aquí es muy importante destacar primero que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional no son nuevas dentro del sistema jurídico mexicano. Ya desde el 92 existían unas reglas que acotaban la actuación de los agentes extranjeros, las cuales derivaron después del secuestro transfronterizo del doctor Álvarez Machán, a quien se le acusaba de haber participado en el asesinato y tortura del agente de la DEA acreditado en México, Enrique Camarena. Y en estas reglas del 92 solamente se permitía que los agentes extranjeros que realizaran funciones de procuración de justicia solamente se les permitía intercambiar información con sus contrapartes mexicanas. Entonces vamos a ver que estas prohibiciones ya existían desde antaño. Entonces, si estamos recopilando todo esto y el gobierno de México siempre ha sido respetuoso del derecho internacional, ¿por qué se estaría aprobando este tipo de iniciativas? Entonces aquí también es muy importante señalar y destacar cómo muchas veces entre los estados este tipo de leyes, este tipo de actos realmente no son para aplicarse en la realidad, sino simplemente se utilizan como herramientas discursivas para mandarles mensajes diplomáticos o para tratar de salvar cara ante la población local. En otras palabras, son coreografías diplomáticas donde el Estado enviante o el Estado extranjero en el cual se le está poniendo la dedicatoria ya sabe que se va a emitir dicha resolución y este lo va a aceptar. A lo mejor emitirá un comunicado protestando o señalando que está en contra de la misma, pero vas a ver que al final del día no se van a implementar porque el Estado que promulga este tipo de leyes sabe que incurriría en una violación de derecho internacional que pudiera ser perjudicial en contra de sus propios agentes diplomáticos. Entonces aquí recordando que el gobierno de México no es que esté en contra de la actuación extraterritorial, ya que el gobierno de México tiene la red consular más grande en un solo país extranjero, que es la red consular mexicana en Estados Unidos, con 50 consulados más la sección consular de la Embajada de México en Washington, D.C. Entonces vamos a ver que el gobierno de México tiene varios agentes, los cuales actúan en territorio extranjero todos los días. Lo mismo que sucede con las autoridades estadounidenses en México. Entonces, ¿cuál es la divergencia? La divergencia es la finalidad. El gobierno de México ve bien esta actuación extraterritorial, siempre y cuando sea para proteger los derechos nacionales. En cambio, Estados Unidos se preocupa más por esta actuación extraterritorial para salvaguardar su seguridad nacional y para evitar que lleguen a territorio estadounidense algún acto que pueda perjudicar sus intereses. En otras palabras, tenemos una diferente perspectiva y aquí es la divergencia. No es tanto que los estados, que el gobierno de México esté en contra de la actuación extraterritorial de sus agentes gubernamentales, sino es el objetivo con el cual se está desarrollando. De esta forma, se vuelve muy interesante poderle dar seguimiento a esta iniciativa que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, la Cámara de los Diputados, especialmente para ver si se confirma lo que estamos comentando en este momento sobre si es una simple coreografía diplomática para perpetuar en la psique colectiva mexicana de que sigue un respeto irrestricto al principio de soberanía nacional,
básicamente con esta concepción romántica que todos hemos estudiado a lo largo de la carrera y en las escuelas, así que sería muy importante darle seguimiento a este caso, a esta legislación, para poder ver si se aplica en la realidad o simplemente es retórica diplomática. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.